capítulo 3. Hermanos, perdón. En las redes sociales miro tantas cosas y yo estaba escuchando a una persona que decía que él no necesitaba ir a la iglesia para encontrar a Jesús, que él no necesitaba ir a una iglesia, asistir a una iglesia, congregarse a una iglesia para sentir a Jesús. En su casa lo hacía. Pues yo le contestaba, hermano, y le dije que no es así, porque Dios establece cómo buscarle. Dios pone reglamentos, cómo creer en Él. Dios establece, hermanos, de qué forma nosotros nos podemos acercar a Él para encontrarle. Digo, no es el hombre el que pone o establece normas para acercarse a Dios y creer en Dios. No es el hombre, es Dios el que en su palabra siempre va a poner los reglamentos y las normas y mandamientos. Entonces, y luego le dije, y quizás tienes razón, en parte, de que podemos encontrar a Jesús en nuestro hogar, porque el Señor está en todas partes. Le digo, pero el asunto es que muchas veces, no sé en tu hogar, pero hay veces que en los hogares no se encuentra la paz, no se encuentra ese ¿cómo le explico? Hay veces que no se siente, hermanos, en nuestro hogar. Que no sentimos nosotros la confianza en el hogar, la paz también. Ni tampoco sentimos la unidad, hermanos, a veces en el hogar. Digo yo, quizás hay lugares, hogares, donde no se siente eso, pero en la iglesia, hermanos, donde se congrega el creyente, allí se encuentra la unidad, la paz que nosotros necesitamos, y también encontramos la confianza en Cristo Jesús. Y no me contestó nada. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que muchas veces en los hogares no se encuentra esa confianza, esa paz. ¿Ah? Y aquí lo encuentra, hermano, esa unidad y esa paz también. A pesar de situaciones diversas, en problemas, se encuentra uno aquí esa paz que necesita el alma. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues empezamos en Santiago capítulo 3 y versículo 13. Ya lo tiene por ahí, me dice amén, por favor. Aleluya. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena obra sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación, y toda obra perversa es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, le damos muchas gracias, oh Dios, por su bendita palabra. Estamos aprendiendo, Dios. Es una necesidad de predicar su palabra, oh Dios. Padre, no podemos nosotros pasar por desapercibido, Señor, algunas cosas, otras darles prioridad. Creo yo que toda su palabra, oh Dios, es, Señor, una bendición a nuestras vidas para instruirnos, oh Dios, en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y deseo que su Espíritu Santo, Dios, traiga la enseñanza, traiga la sabiduría y la convicción al corazón del creyente. Amén. Hermanos, el otro domingo mi esposa compartía acerca de la ira, del coraje, y pues de verdad, hermanos, que me encantó cómo lo expuso, y pues una gran verdad, lo que el Señor nos muestra, cómo a veces el coraje se convierte en ira, y es capaz, hermanos, ya con ira, con coraje, somos capaces de cualquier cosa, hermano. Pero bueno, ya aprendimos son emociones, y también es una emoción, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios, bueno, en el contexto, hermano, de lo que habla aquí ahorita, yo quisiera enfatizar en algo, hermano. En el 15. Enfatizar en el 15, ahí 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hermanos, en el contexto de este texto, pues habla de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? La sabiduría que viene de Dios. Entonces nos dice que si nosotros actuamos, caminamos, nuestra forma de conducirnos en esta tierra, ahora habla sobre una relación, hasta de amistad, cómo conducirnos con sabiduría, y dice que por las buenas obras con que nos conducimos, o buena conducta, esa es la manera en que podemos ver que desciende esta sabiduría de lo alto, cuando nos conducimos de la manera correcta que Dios desea. Pero cuando nos conducimos con celos, dice, esta sabiduría no es de lo alto, sino es terrenal, es animal, diabólica, porque hay pleitos, hermanos. Ese es el asunto. Y hermanos, pues como introducción yo quisiera compartirles algo. ¿Ustedes creen que los celos son buenos o son malos? Hay dos clases de celos, ¿sí? Pero los que descienden, los que no descienden de lo alto, los que dicen es terrenal o animal o diabólicos, ya cuando son a los extremos, sí son malos, hermanos. ¿Ya? Y ahorita vamos a explicar qué son celos. Pero yo les quiero compartir poquito, hermanos. Cuando yo no conocía nada del Señor, ¿verdad? Yo era excesivamente celoso, de verdad se lo digo, celoso. O sea, eso es lo que dice, eran celos terrenales, animal y diabólico, hermano. Yo no podía ver, para empezar,
de cuando mi esposa y yo todavía éramos niños, hermanos, pues a lo mejor sí sentía celos, pero no tanto, ¿verdad? Ya por ahí andábamos ya, dice mi esposa que no éramos novios, entonces yo no sé qué seríamos, ¿verdad? Pero ya andábamos ahí ya de la mano a veces, o nos mirábamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hermano, ya el hermano Toñito y la hermana Cuca ya se miraban por ahí, escondidas, desde niños. Pero no era tan celoso. Pero cuando nos casamos, hermano, o más bien cuando ya fuimos novios, ya de grandes, ya en la secundaria, cuando salí yo de la secundaria, estaba por salir, fuimos novios. Pero de repente mi esposa se fue para México, allá con sus tías. Ya tiene tías que son monjitas y se fue para allá. O se la llevaron, o yo no sé. Pero sí me dio coraje. El hecho es de que pues nos queríamos demasiado, y mi esposa no sabe algo que voy a decir ahorita. Nos queríamos demasiado, demasiadísimo. Yo siento, por mí. Pero cuando se fue, hermanos, pues yo pensé, pues hermanos, no había para mandar mensajes, WhatsApp o algo. Nada. ¿Cuánto duró? No recuerdo, pero fue mucho para mí. Un año. Durante ese tiempo, hermanos, yo esperaba que ella viniera, o que algo que ella me dijera, estoy bien, te sigo queriendo. No, hermanos, pasó el tiempo. Al grado, hermanos, que cuando dije, estoy esperándola, y yo la quiero demasiado, ella sabe, pero ahora va la mía. Y empecé a tener, hermanos, de verdad, novias, era para mí ya como un hábito. Y vas practicando hasta la facilidad de la palabra, puras mentiras, para conseguir lo que quieres. Y después llega mi esposa, pero ella tenía novia. Pero dije, la voy a dejar, porque ya llegó, porque lloraba. Hermanos, cuando llegó mi esposa, otra vez volvimos, ¿verdad?, a ser novios. Pero total que después nos casamos, ahora sí, ¿verdad? Dije, ahora sí ya la tengo segura, y yo así no se va ni por nada. Entonces, hermanos, cuando nos casamos, me acordé de lo que yo sufrí. Me acordé que ella nunca me dijo perdóname porque me tardé, o esto y lo otro, o duré mucho tiempo. Y celoso yo, porque quizás como teníamos que unos 15, 16 años, vinieron los celos, hermano, las maquinaciones. ¿Cómo viviría ella allá? Fíjense mi manera de pensar. ¿Qué haría allá? Que ni siquiera se acordó de mí, ni cuando llegó. Hermanos, entonces cuando ya casado, Gaby, mi hija, estaba embarazada de mi hija Gaby luego. Hermanos, dije, ahora va la mía. Y se la voy a hacer ahorita. Le di una vida, hermanos, que era un infierno. Y esto no lo sabía mi esposa, porque fue algo que guardé yo durante muchos años, y dije, y te la voy a cobrar 10 veces más. Porque yo seguía teniendo celos. Y no sabía yo lo que había pasado, sí, ¿verdad? Pero pues, oiga, 15, 16 años teníamos apenas. Pero ahí nació esa raíz de amargura y vinieron los celos. Nos costaron años, hermanos, años viviendo así. Nació mi hija Cinti, nació mi hija Ari, nació mi hijo Tony, yo seguía todavía con eso. Nació Angelito y seguía todavía con eso. 5 hijos teníamos ya. Y decía yo, entre mí, esto te costó caro. A veces la corría y no se iba, también era necia. Más bien era sabia, hermanos, porque esperó el tiempo de Dios. Pero yo después me fui a Estados Unidos y allá conocí al Señor. Gloria a Dios, conocí al Señor. Tenía yo 33 años, hermanos, desde los 16 años, 17 años, hasta los 33 años que conocí al Señor, tenía esos celos diabólicos, hermanos. Y dije yo, bueno, pues ya conociendo al Señor, porque el Señor transformó mi vida, gloria a Dios.
Y sentí yo mi corazón, pues sano, ya de todo eso. Llegué y le pedí perdón a mi esposa de lo que yo había hecho con ella. La golpeaba a veces de nada y nada, hermanos. Le daba una cachetada, dos, nomás porque volteaba a ver a alguien. Era algo feo, hermanos. Pero le voy a decir una de las cosas. Llegué y le pedí perdón. Mi esposa me perdonó. Mi esposa me perdonó. Hasta hoy no se ha acordado nada de mi vida pasada, ni me lo ha recordado. Que dice que fue un perdón genuino. Y yo dije, bueno, ya estoy sano de todo eso. Ya puede salir a la calle y no, porque le digo que a veces estaba en la puerta y llegaba y la aventaba. Órale, ¿qué haces aquí afuera? Entonces, ahora, pues ya siendo convertido, dije, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y es verdad. Y dije, ya no soy celoso. Y dije a mi esposa, no, y si los he dicho, hermanos, el día que una mujer quiere traicionar al hombre, lo hace, pero primeramente le falla al Señor, y después al marido o a la esposa. Eso es lo que yo he sentido así. Dije, ya no hay celos, gloria a Dios. Pero un día, hermanos, estaba yo trabajando en mi casa, allí en la vulcanizadora, estaba trabajando y tenía bastante trabajo, y en la tarde llega un hermano en bicicleta y se paró. ¿Y qué pasó, hermanito? ¿Qué está haciendo? Pues aquí chambeando, mira, dándole un ratito a las talachitas. Y tú, no, pues aquí. Y sale mi esposa bien arregladita y dice, vamos a la iglesia, por lo que veo no vas a ir. No, ¿qué crees que no voy a ir? Pues mira, estoy bien ocupado y esto y lo otro. Y dice, pues yo me voy a ir. Le dije, dale, sí, ya vete, porque se te hace tarde. Se fue mi esposa, que viene y camina. No tenía su motocicletita que tiene eléctrica, ¿verdad? Y ahí se va caminando, hermanos, y el hermano que estaba conmigo platicando dijo, usted no va a ir. Le dije, no voy a ir, ahora me voy a quedar porque mira, tengo tanto trabajo. Pues ya me voy. Le dije, órale, porque sea tarde, voy a acompañar a su esposa. Dice, me voy a ir con ella. Le dije, no, dije, esto no está bien. Pues que, ¿por qué no se va por otro lado? Y me quedé pensando tantito. Dije, no, ya va por allá mi esposa y la va a alcanzar. Hermano, que agarre la moto y no era ni mía, y que la prendo y vámonos. Hasta en sentido contrario me metí y llegué y me paré ahí al ladito de ellos. Y llevan también y caminen para la iglesia. Yo, súbele. Dice, no, pero súbele. Y aquel se quedó el hermano así. Dije, pues, ¿cómo la va a acompañar a mi esposa? No. Hermanos, entendí que cuando no se ama, no se cela. Cuando hay amor, cuando se ama a una persona, se aprecia a una persona, hay celos también. ¿Por qué? Le voy a decir, porque son emociones que el Señor puso en nosotros también. Y le voy a mencionar, hermanos, hice un estudio de esto, lo que significa la palabra, bueno, ¿de dónde se deriva la palabra celos etimológicamente? Y la palabra celos, hermanos, del griego sein, que significa hervir, del latín, que significa celus, significa ardor físico o espiritual, y del griego, hermanos, del hebreo, el primero del griego, y en el hebreo, hermanos, significa quim ha, que quiere decir, o se usa para señalar el color rojo. Pero cuando aparece en el rostro, en la cara, y cuando se siente una fuerte emoción, celos, vamos. Ese es en el hebreo.
¿verdad? Que se usa para señalar el color rojo en la cara de una persona cuando se tiene una emoción fuerte, en este caso celos. De manera, hermanos, que cuando antes de conocer, que no conocía del Señor yo, pues siempre andaba colorado mi cara, rojo, celoso, porque sentía una emoción fuerte, ardor, color rojo en mi cara, ¿verdad? Inseguridad. Por todo eso. ¿Y ahora quién es? Ahora también ando a veces colorado y todo, pero ya ando chambeando porque ando abajo de un carro. La otra vez la hermana yo la dije cuando estábamos a arreglar su carrito, hermano, salió bien colorado, pues cómo no, si no podía respirar. Pero esa es la palabra etimológica, ¿de dónde se deriva celos? Eso es. Ahora, yo quiero comentarles también qué significan celos o qué son los celos. Emocionalmente, hermanos. Es una emoción humana natural que aparece cuando una persona recibe una amenaza, ya sea real o ya sea imaginaria, con temor a perder algo. El amor, la comprensión, la atención, el cuidado, la posición y el cariño de alguien. Esos son los celos. ¿Quién no ha sentido celos, hermanos? Como ese hermano Toñito era el que se la pasaba celoso. Hasta Dios es un hombre celoso. No tenía permitido el güero hablar, hoy ya le habíamos dicho, pero acertó. Pero ya. Ahora sí, bueno, el viernes se dio gusto a pregunte y acertó también. Pero tiene razón, pero ya, ahorita escucha, güero, por favor, porque está interesante esto, ¿sí? Este hombre le va a servir un día al Señor. Este hombre un día va a traer una Biblia predicando en los anexos, yo lo creo. Por eso lo tenemos aquí, porque el Señor dice, déjalo. Ok, ahora psicológicamente los celos es una reacción emocional, hermanos, intensa, que puede llevar a actuar de manera irracional e impulsivamente, o sea, incontrolable. Ese es psicológicamente lo que te pueden decir acerca de los celos. Hermanos, ese era lo que yo sentía, ¿verdad? Era una emoción intensa y que me llevaba a actuar de manera irracional. ¿Por qué era irracional, hermano? Los celos a veces no da hasta ni pena, hermanos, de verdad, echar pleito, buscarle pleito a la mujer por algo que ella dice ni siquiera ni en cuenta. A decir, de verdad yo no sé, ni en cuenta, pero él sí está loco, excesivamente loco, porque se va a los extremos, ya no es algo normal. Por eso dice Santiago, hay disensiones, hay pleitos, hay problemas cuando surgen esos celos. Yo, hermanos, quiero decirles de verdad que los celos siempre, hermanos, siempre aparecen aún en los niños. Miren, mi nietecito, los más pequeñitos, casi no se encela él solito cuando va, pues todos lo agarramos, lo alzamos, pero cuando va, los de Jazmín, mis dos nietecitos chiquitillos, a veces uno corre y me abraza y el otro ahí corre y me abraza, y si alzo al más pequeñito, el otro luego se pone triste, hermanos, se pone triste. ¿Por qué? Porque se encela que a él no lo alcé. Entonces se da cuenta cómo aún en los niños, hermano, existe ese celo. A veces, hermanos, esa emoción nos causa a veces hasta ira, odio, pero a veces también
nos causa amor, ese celo. Fíjense bien cómo es esta emoción. Yo quisiera que fuera allí a Santiago, hermanos, 4:5. ¿Lo tiene por ahí? Luego enseguidita. Vamos primero ahí atrás. En el capítulo 1. También ahí está, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Hermanos, tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que pedir la sabiduría a Dios. Yo le decía al principio que hay dos tipos de celos, ¿verdad? Los que vienen de lo alto, ¿verdad? La sabiduría que viene de lo alto te da sabiduría cuando tú tienes celos que hacer, y la sabiduría terrenal también te orilla a saber qué hacer, que son celos diabólicos, o sea, ya los extremos. Yo quisiera que usted fuera allí ahora sí a Santiago 4, 14, 5, perdón. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice por ahí, Ricky, por favor? Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice? ¿Verdad? Que el Espíritu, que dice en vano, el Espíritu, fíjense bien, habla del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Habla de celos, hermanos. Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué cosa quiere decir cuando dice que nos anhela celosamente, hermanos? Bueno, ¿sí? me repite el versículo, por favor. Santiago 4:5. Que cuando nosotros también tenemos este tipo de sentimientos, ya sea ira, ya sean celos, ya sea resentimiento, ya sea odio, o en el momento que estamos pasando por una tentación, el Espíritu nos anhela celosamente, o sea, deseando que usted, que yo, le seamos fiel al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Me explico, hermanos? Ese es cuando el Espíritu nos anhela celosamente, como diciendo: por favor, Tony, por favor, hermano, sé fiel a Dios, no te enojes, no grites, no insultes, no pongas tu mirada en esa tentación. Ese es un celo, hermanos, pero no es un celo de pasión, apasionado, que sienta pasión. No, eso no es un celo, es un celo de Dios, hermanos. Y vamos a Gálatas capítulo 1, el versículo 14. Hermanos, qué precioso es cuando alguien te insulta y que el Espíritu Santo te anhela celosamente y te dice: olvídalo, Toño, no hagas caso. Cuando alguien te grita, reacciona, recapacita, no seas igual que él, las cosas van a empeorar. Ese es
anhelarnos celosamente. ¿Ya lo tiene por ahí, Ricky? ¿Qué dice? Dice, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ok. El apóstol Pablo sentía celo, hermanos. Nosotros ya estudiamos la carta a los Gálatas, bueno, vamos en la 4, pero allí en el capítulo 1, hermanos, habla cómo el apóstol Pablo va y habla a la iglesia de Galacia y les explica que él ha tenido una revelación del Evangelio, que el Señor le dio el Evangelio por medio de una revelación, y se las expone a los líderes de allí de la iglesia de Galacia, ¿verdad? Dice, ellos quizás me tengan temor, me tengan miedo, porque yo antes, dice, era perseguidor, ¿verdad? Era celoso, dice, en cuanto a las tradiciones de mis padres. Era perseguidor de la iglesia, injuriador. Hermanos, aquí vemos celo. O sea que en cada texto, hermanos, esto siempre hay que aprenderlo. Hermanos, aprenda esto. Que en cada palabra o en cada texto que se mencione una palabra, aunque sea la misma que se mencione en otro texto, no es la misma a veces. No significa lo mismo. Por eso siempre hay que leer el contexto de lo que se está hablando. ¿Sí? Y en este caso, el apóstol Pablo dice que él era celoso. Allí también él dice que, ¿qué cosa quiere decir en este texto celoso del apóstol Pablo? Que él, hermano, sentía un sentimiento acalorado, fuerte, porque él no quería, él era celoso de la tradición de sus padres. Y es verdad, hermanos, cuando usted le dice a una persona de sus tradiciones, a veces son celosos y se enojan y hasta se molestan, porque usted le dice, esta tradición no está bien. Hermanos, yo deseo de verdad que esta enseñanza la apliquemos, ¿verdad?, siempre a nuestra vida. Yo sé que el Señor está siempre instruyendo a su iglesia y hay infinidad de temas, hermanos. No podemos saltarnos este texto, le digo, y darle prioridad a otro, sino tenemos que nosotros hablar de lo que el Señor quiere que hable. Porque esto nos va a enseñar, hermanos, a caminar como el Señor quiere que caminemos. Entonces, el apóstol Pablo, este tipo de celos de sus tradiciones, de sus padres, él dice, no puedes hablar de mis tradiciones tú, no puedes contradecirlas. A los cristianos que están hablando allá, que están predicando ese evangelio, dice, no puedes contradecir las tradiciones de mis padres. No puedes tocarlas, no puedes criticarlas, porque son mis tradiciones. Ese era un celo, una emoción, un ardor que sentían por sus tradiciones, hermano. Pero también conocemos, hermanos, nosotros que en Éxodo capítulo 20 versículo 5 habla acerca que Dios es un Dios celoso. Dice, no tendrás imágenes, ¿verdad?, delante de ti. No te postrarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. También, hermanos, los celos podemos nosotros adherirlos o incluirlos, o va de la mano con la ira, ¿sí? No es lo mismo la ira o la envidia que los celos, hermanos, pero van de la mano, a veces van pegados. Entonces, en este caso, lo que el Señor quiere decir, yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Qué cosa quiere decir? Yo soy un Dios de ira también. De ira, porque no comparte su gloria con nadie, hermanos. No puedes tener deidades, imágenes, ¿verdad? ¿Por qué Él es celoso de esto? ¿Por qué estás adorando estas imágenes, esas deidades que no tienen poder? ¿Estás conmigo o estás en mí? ¿O frío o ¿Ok? Entonces, hermanos, se da cuenta que es un celo, no es pasional. El celo de Dios.
Eso es lo que dice Génesis. Hermanos, la otra semana mi esposa también predicó acerca de Génesis capítulo 4, versículo 5. ¿Quién se acuerda? Acerca de Caín. Dice que cuando Caín lleva su ofrenda, ¿verdad? Primero lleva su ofrenda, un cordero, ¿verdad? De lo mejor que tenía, se lo lleva a Dios, se lo presenta. Génesis capítulo 4, versículo 5. Y luego dice que también Caín lleva su ofrenda, lo que tenía de sus cosechas y todo eso. Pero dice que Dios le agradó más la de Abel. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios miró cómo Caín se enojó, se irritó con Abel y cambió su semblante. Eso es lo que predicó mi esposa. Dice que cambió su semblante luego. O sea, se llenó de ira. ¿Por qué? Porque tuvo celos que la ofrenda que ofreció Abel le agradó más a Dios. Entonces, van de la mano, hermano. Pero no es lo mismo. Van de la mano. ¿Sí? Caín se enfureció, se enceló, se transformó su semblante. A lo mejor también se puso colorado, ¿verdad? Si era moreno, pues no se le notaba, hermano, el coraje o los celos. Pero sí el rostro se cambió, hermano, se mudó. Hermanos, los celos pueden llegar a cometer asesinatos. En este caso vemos a Caín como mató a Abel. Ese sí es un tipo de celos, hermano, no como el celo de Dios, sino esos son terrenales, animales y diabólicos. Todo lo malo. Hermanos, también hay celos ministeriales, ¿verdad? También hay celos ministeriales que no debería de haber en la iglesia cristiana. Pero vemos desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, como David, Saúl y David, hermanos, Saúl celoso, porque ya David lo habían ordenado, lo habían hecho rey, y él se enoja y lo trata de matar siempre. Son celos ministeriales, hermanos. De verdad que es algo que nosotros podemos ver desde allí. ¿Cómo es posible? Pues si era un rey que iba a servir a la nación de Israel, pues Saúl hubiera dicho, bueno, si Dios así lo manda, que él sea, y que si tiene sabiduría para reinar, que haga más que yo. Pero se enceló, tratando siempre de matarlo. Aquí es donde nosotros podemos ver que David no actuó igual que él, sino dijo, yo he podido matar a Saúl, a mi rey, pero Dios me libre de tocar al ungido. ¿Por qué, hermano? No tanto ser un rey malo, un rey Saúl, desobediente, no tanto porque ya era el ungido de Jehová, no, hermano, sino que él dijo, no quiero ser igual que él. Por eso solamente, no somos iguales, haber dicho. Hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 3 y versículo 3, esto ya también una vez lo empezamos a ver en exégesis, y podemos ver, hermanos, que hubo una disensión en la iglesia de los Corintios, donde había pleitos en la iglesia. Unos decían, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y por eso el apóstol Pablo manda esta carta y dice, he oído que entre ustedes hay disensión, no hay unidad. Yo pensaba que había unidad, pero no la hay. Oigan, pues ¿qué está pasando? Ustedes pues siguen a Apolo, ustedes siguen a Cefas, otros dicen que yo soy su líder, porque yo les compartí. Pero dice, recuerden, si yo planté y Apolo regó, es el Señor que dé el crecimiento. Y luego les vuelvo a repetir, si yo planté y Apolo regó, ninguno de los dos son nada, porque el Señor es el que da el crecimiento. Celos ministeriales. He escuchado yo hasta en las redes sociales a personas que ponen ahí, aquel se llevó mi oveja y ya está yendo allá a otro lado, y esto y lo otro. Hermano, las ovejas, el pueblo de Dios,
le pertenece al Señor. Es de Dios porque el Señor le costó su sangre, no a mí. Y todavía eso pueden decir, aquel se robó una oveja y no le costó a él. A mí sí me costó trabajo. ¿Ustedes creen, hermanos? Dice Pablo, quita todo mérito de enfrente de ti para que te jactes de que esa oveja es tuya. Le pertenece al Señor. Si tú sembraste, si tú le predicaste, si allá empieza a ir a aquella iglesia, allá la están regando, el Señor es el que da el crecimiento, no tú, ni yo. Ese es, hermanos. Así es de que si alguien le habló por allá a alguien de otra iglesia, hermanos, por eso salimos a evangelizar. No especialmente para queremos que nos traemos aquí, donde ellos puedan ir, hermanos. Es por eso que yo estoy confiado en lo que estoy predicando. Yo no tengo temor. Si usted quiere ir algún día a la iglesia, siempre lo he hecho, a visitar. Bueno, pero si dice, yo estoy donde quiero aprender y aquí ya me acomodé porque estamos siendo instruidos, bueno, ¿por qué no vamos a enojar? Y si algún día va usted a otra iglesia que no tengamos culto aquí, bueno, puede ir. Pero mientras tanto, pues el día de culto hay que apoyar aquí, ¿verdad? A veces, hermanos, perdón, eso sucede, celos ministeriales. Por último, hermanos, para terminar, vamos a Números, capítulo 5 y versículo 11. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Número 5, capítulo 5 y versículo 11. ¿Quién me puede leer? Antes, yo les quiero decir, ¿quién está de acuerdo que los celos terrenales, animal y diabólicos son espíritus? Es un espíritu, hermano, que está allí. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quiere confirmarlo? Vamos a Números capítulo 5 y versículo 11. ¿Quién me lo puede leer, por favor? ¿Números qué, hermano? 5, 11. Emi, por favor, ¿puedes leérmelo? Con un 90% de volumen. Ojime, no sé. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la esposa de alguno se descarriase e hiciere traición contra él, y alguno hubiere tenido relación carnal con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, y no hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido tomada en el acto. ¿Sí? Y si el espíritu de celos viniere sobre él y tuviere celos de su esposa, habiéndose ella mancillado, o si el espíritu de celos viniere sobre él y tuviere celos de su esposa, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su esposa al sacerdote y traerá su ofrenda con ella. La 10ª es una efa de harina de cebada. Hasta ahí. Ok, hermanos. Yo quiero leerle una traducción. Miren, a veces nosotros tenemos que leer algunas traducciones diferentes para poder entender más o menos si estamos de acuerdo en el texto de Reina Valera y para poderle explicar un poquito mejor. En esta nueva traducción viviente, hermanos, dice allí en el encabezado: protección contra la infidelidad matrimonial. O sea que Dios ya pensó desde antes, hermanos. Desde antes el Señor pensó para que un matrimonio, una relación de amistad o de familiar o matrimonial, hermanos, funcionara bien. Desde entonces el Señor ya había puesto reglamentos. ¿Y qué es lo que dice? El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre
se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie sepa más que ella, pero se contaminó, aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Pero dice, si su esposo siente celos y sospecha de ella, necesita saber si ella se ha contaminado o no. Bienvenida, hermana Cris. Hermanos, ¿sí se fija cómo dice en el verso 14? Si viniere sobre él espíritu de celos, se da cuenta que entonces los celos terrenales, animal y diabólicos es un espíritu. Entonces, hermanos, alguna vez lo sentimos quizás, pero es el momento de que el Señor quiere que sepamos que ese es un espíritu del enemigo, del chancludo. Y dice, hermanos, ahora yo me hacía esta pregunta de verdad. Bueno, ¿y por qué pone al esposo siempre de celoso? No habla de la mujer. Sí, lo estamos leyendo y aquí no menciona que la mujer, o si la mujer, el esposo hubiese andado por ahí de tremendo, aunque no se hubiera dado cuenta ni la sorprendieron. La mujer, si es encela, no dice. Dice el hombre, si es celoso, él cree, él se imagina, ¿verdad? Porque le digo al principio de la predicación lo que significan los celos, ¿verdad? Emocionalmente, a veces puede haber esos celos, hermanos, imaginaciones, ¿verdad? Imaginaciones exageradas, teniendo o no teniendo razón a veces. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mira, si este esposo, dice el esposo, ¿por qué? Porque sabiendo, hermano, no es que Dios sea exclusivista, que diga, voy a hablar nada más de la mujer, le voy a tirar a la mujer. No, hermanos. Lo menciona que al hombre puede ser celoso, tener esas dudas de la esposa, porque conoce al hombre, nos conoce. Por naturaleza casi el hombre es más celoso que la mujer. Siempre. Las mujeres son más sensatas, aunque se den cuenta que ya el esposo fue infiel o que así. No dice nada. A veces unas que quizás sí. Jóvenes que tienen su novia porque ya miraron en un mensaje del Face que alguien más allí le dio like y que quién sabe qué. ¿Y ese quién es? ¿Ese fulano quién es? ¿Lo conoces? Y empieza el pleito, hermano, el hombre. También podemos ver a la mujer, pero en este caso, hermanos, el Señor dice, el hombre, si duda de su mujer, si no le consta que su mujer fue infiel, aún así, si él sabe pues, bueno, ya la perdonó, pasó eso, la infidelidad, ¿por qué vivir una vida infeliz? Por esos celos. Dice el Señor, ok, el marido ya está dudando, ya está celoso, se irrita, se enoja y no puede vivir, no tiene un hogar feliz, de tranquilidad, de paz, porque hasta los hijos la llevan. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. Tienes que presentar a tu esposa, si haya sido cierto o no haya sido cierto, llévala ante el sacerdote y ahí el Señor le da todo el procedimiento, hermano, para que se purifique la mujer. Si dice, que hubiese sido cierto y el esposo tenía razón por eso, bueno, esto es lo que va a suceder con la mujer. Pero si no, tú te quedaste ya con eso y tienes que sanar. Tienes que hacer un cambio y reconocer que hay un espíritu de celos
que va a los extremos, que daña a tu familia, psicológicamente, emocionalmente, al cónyuge. Y muchas veces esos celos irracionales llevan a ocasionar accidentes, muertes, que a veces puede arrepentirse una persona extremadamente celosa. Casa de oración. El Señor habla muy claro, hermanos. No al hermano Toño, yo nomás me dedico aquí a compartir lo que el Señor quiere que aprendamos y sepamos cómo conducirnos, hermanos. Nuevamente les digo, aún siendo cristianos tenemos celos. El que no ama, el que no tiene celos a su cónyuge, un ejemplo, pues, que no la ama. Ay, ¿qué pasa lo que pasa con ella? ¿No? Pero no son celos diabólicos, hermanos. No es un espíritu de celos. Ya haciendo un análisis, hermanos, ya miramos cómo Dios, Génesis, Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice que Dios es un Dios celoso, fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie, pero no son celos pasionales. Vimos en cómo el apóstol Pablo también tenía celos, ¿verdad?, de las tradiciones de sus padres. 4:14, donde dice, él era celoso de sus tradiciones de sus padres. Son celos, ardía, ¿verdad? Son emociones, dice, ardían esas emociones porque no le tocaran, no le criticaran sus tradiciones. Vimos, recuerden, Génesis capítulo 4, versículo 5, cómo la ofrenda de Caín no le agradó a Dios y le agradó más la de Abel. ¿Y qué es lo que pasa? Caín se encela, y no nada más eso, sino algo que va ligado con los celos terrenales, es la ira. Dice que su semblante, dice que se irritó contra Abel. ¿Y qué más pasó? Y su semblante decayó, fue transformado, hermanos. Hoy en esta hora